Buen día, mis amados hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo siga siendo en el corazón de todos y cada uno de los integrantes de su familia juntamente con ustedes. Que el Señor sea obrando en nuestros corazones como bien ha tenido a bien, mis hermanos, alcanzarnos a través de su palabra, por medio de su evangelio, y saber que tiene planes maravillosos para todos y cada uno de nosotros. Es algo maravilloso saber, mis hermanos, que Dios nos ha estado exhortando a través de su palabra en estas cápsulas y cómo no recordarlo a través de nuestro pastor René, la importancia de seguir siendo obedientes para poder gozar, mis hermanos, de la omnipresencia de nuestro Señor, de nuestro Dios Altísimo. Escuchaba yo algo maravilloso que en un momento dado a veces no nos ponemos a pensar. Dice la palabra de Dios que Él hace salir el sol para buenos y malos, pero bajo la sombra del Altísimo, mis hermanos, solamente estarán, mis hermanos, los que se acercan a Él, los que de verdad confían en Él. Y es importante que podamos darnos cuenta de esa bendición. Mucha gente es bendecida por Dios en el mundo, pero no todos disfrutan de esa bendición, mis hermanos, que Dios nos da. Entonces vamos a continuar en ese tiempo en lo que les he estado compartiendo en estas cápsulas en relación a las instrucciones de nuestro Señor Jesús para la oración. Recordemos que Él hablaba de esto y habíamos visto cómo el Señor, mis hermanos, nos quiere ver unidos para que podamos verdaderamente orar y saber que Dios nos va a dar una respuesta. Habíamos visto cómo un momento dado Él nos instruye en primer lugar en no solamente tenerlo como un momento dado, podemos decir, pues tú y yo, Dios, y olvidarnos de la gente que está alrededor nuestro o de nuestros hermanos que están alrededor nuestro. Ciertamente es un Dios personal, pero nuestro Dios personal como Padre desea que sus hijos estén unidos. Por eso la oración del Padre Nuestro inicia en el Padre Nuestro. Y que podamos nosotros dejar que su nombre sea santificado a través de nuestras vidas, que podamos establecer su reino a través de obedecer su palabra y que nosotros hagamos su voluntad en el cielo como en la tierra. Y como bien estuvimos viendo, mis hermanos, sabiendo que Dios nos provee de todo lo necesario y recursos para poder obedecer su palabra, en relación a que estos principios de que su nombre sea santificado, de que se establezca su reino y de que hagamos su voluntad, así como en el cielo, nuestras vidas, Él nos ha provisto, porque el pan nuestro de cada día no solamente habla, mis hermanos, en relación a que nosotros podamos tener un sustento físico, natural, sino también para poder hacer esto, establecer su reino, obedecerlo para que su voluntad se lleve a cabo en nuestras vidas. Él nos ha dado todo a través de su Hijo. Entonces es importante que nosotros podamos darnos cuenta que nada es imposible para Dios y Él nos provee de las cosas que Él nos demanda. Él no nos va a mandar a hacer algo que no tengamos el recurso o la posibilidad de hacerlo, porque lo imposible lo hace Él, pero lo posible, de acuerdo a lo que Él nos manda, lo vamos a poder hacer. Por eso nos lo manda, porque es posible para llevarlo a cabo. Entonces, hoy vamos a ver un tema en relación a la misma oración, el cual yo lo he titulado también en este punto, en relación al verso que vamos a ver de la instrucción, de la oración que nos da nuestro Señor Jesús. Yo lo he titulado Resolviendo el conflicto humano. Y vamos a ver el versículo, Mateo capítulo 6, verso 12. Dice ahí, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice ahí de igual forma en el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas,
os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En el libro de Lucas, de igual forma, en el capítulo 11, vamos a verlo. Dice allí en la instrucción de la oración del Padre Nuestro, dice en el versículo 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y vemos aquí, hermanos, en la palabra de Dios, cómo el Señor, aún hablando en otros temas, como cuando, le quiero recordar, cuando Jesús estaba hablando de la fe, en aquella ocasión cuando Jesús vino a buscar fruto en una higuera, usted se recordará de esta parte de la palabra de Dios, donde Jesús vino a buscar ese fruto en esa higuera, y ¿qué dice la palabra? Que no lo halló. Y tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que es importante. Podemos estar trabajando, mira bien, hermano, en que establecer el reino de Dios, y hacemos aquí y hacemos allá, y a lo mejor hasta obedecemos lo que la palabra de Dios dice, porque, y eso hasta entre comillas, porque podemos hacer cosas porque la palabra de Dios lo dice, pero no porque haya amor. Y entonces, si no hay amor, hermanos, así como en esa higuera, podemos estar muy adornados de hojas, porque Jesús vino a buscar fruto en esa higuera y no lo halló. Esa higuera solamente tenía hojas, ramas y todo eso, mis hermanos, pero no había en sus ramas, no había fruto. Y nosotros podemos estar adornándonos con tantas actividades aquí y allá, y muchas cosas de buenas obras y todo ese tipo de cosas, pero en relación, mis hermanos, a encontrar fruto en nuestras vidas, como ahorita acabamos de ver, mis hermanos, que el Señor nos dice que nosotros tenemos que perdonar, así como Él nos perdona. Y muchas de las veces ni siquiera tenemos revelado el perdón de Dios a nuestras vidas. Porque la persona que tiene verdaderamente revelado en su vida que Dios lo ha perdonado, mi hermano, de una forma tan natural, perdonará a otros porque estará consciente de lo que Dios le ha perdonado. Porque a veces ni siquiera hacemos conciencia del costo que se pagó para ser perdonados, hermanos. A veces se nos hace tan fácil pecar y Dios, perdóname, y no nos damos cuenta del precio que se pagó para ser perdonados. Y a veces no hay fruto, un verdadero fruto de amor. Y pasamos muy a la ligera el perdón de Dios. Y ahorita vamos a ver esto, hermanos. Hay otra cita también aquí en relación a lo que les decía yo, mis hermanos, de cuando Jesús, aún hablando de otros temas, vuelve a reiterar este punto. Se lo voy a leer. Dice ahí, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado, de aquella higuera donde Jesús vino a buscar fruto. Y que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Mire qué importante es tener fe en Dios, mis hermanos. A veces tenemos, vuelvo a reiterarle, a veces tenemos fe en muchas cosas. Y a veces tenemos fe en lo que hacemos para Dios, como el servicio que podemos llevar a cabo para Dios, de establecer su reino, de obedecer, pero porque en un momento la palabra lo dice, o aún el ayunar o el orar. Y a veces ponemos nuestra fe en el ayuno, ponemos nuestra fe en nuestra oración, es decir, en las cosas que nosotros estamos haciendo
para Dios, pero no ponemos nuestra fe en Dios. Dice aquí, tened fe en Dios. Luego dice, hermano, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Vemos ahí la importancia, mi hermano, de al tener nuestra fe puesta en Dios, en lo que hagamos verdaderamente con fe en Dios, no en lo que hagamos, sino en Dios, Dios va a dar una respuesta favorable, mis hermanos. Y ahora vemos aquí, dice, por tanto, os digo. Creo que no les dije la cita. Es en Marcos 11, del verso 20. Y ahorita continúo en el verso 24. Dice ahí, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Miren la importancia de tener nuestra fe en Dios y que Dios va a dar una respuesta. Se recuerda que hablábamos de las instrucciones de nuestro Señor Jesús en cuanto a la oración. Mi hermano, cuando Jesús da instrucciones en contra de la oración, es para que tengamos nuestra fe puesta en Dios, para que de una forma eficaz establezcamos su reino, hagamos su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, a fin de que su nombre sea santificado mediante la unidad en el cuerpo, sabiendo que Él es nuestro Padre nuestro. Y mira lo que dice enseguida, hablando de este tema, dice ahí, y cuando estéis orando, verso 25, y cuando estéis orando, mira bien, hermano, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vemos, mi hermano, la importancia de que Dios nos provee de su palabra, nos provee del recurso, mis hermanos, para que nosotros podamos verdaderamente llevar a cabo su voluntad. Mis hermanos, resolver el conflicto humano es precisamente eso. Por eso lo titulé así, este punto que vamos a estar viendo. Y todavía vamos a ver otros puntos en relación a este tema, de resolver el conflicto humano. Porque, mi hermano, ¿cuál es el conflicto humano? Resentimientos, falta de perdón, amargura por lo que otros nos han hecho, mis hermanos, enemistades, pleitos, envidias, disensiones, celos, egoísmo, codicias, y todo eso, mis hermanos, como bien Dios nos ha dicho, mi hermano, una persona que tiene todas esas cosas es porque aún todavía no ha tenido revelado plenamente lo que Dios hizo por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mientras no tengamos revelado que Dios Padre nos dio a su Hijo, porque dice la palabra, mi hermano, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, mi hermano. Al tener revelado que al recibir a Cristo, mi hermano, tienes la bendición de parte de Dios de que Él te haga tu hijo, te haga su hijo.
Es decir, que Él va a trabajar en nuestras vidas para conformarnos a la imagen de su Hijo. Y Él lo hace con el poder de su Espíritu Santo, porque es nacido de Dios, no de lo que hagamos, sino de lo que ya Dios irá haciendo en nuestras vidas mediante que nosotros creamos en Él. Ahora, ¿por qué tanta queja, envidia, celos, amarguras, tristezas, enojos, falta de perdón? ¿Por qué? Porque aún todavía, como bien nos ha dicho Dios, aún a través de nuestro pastor René, hay un corazón insatisfecho. Pero el que tiene a Cristo, hay un dicho que conocemos, ¿verdad? El que tiene a Cristo lo tiene todo, pero también el que tiene a Cristo está satisfecho. Pero vemos ahí, mi hermano, precisamente este tema, cuando Jesús nos enseña la oración en relación a decirle: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está hablando, mi hermano, de entender que Dios quiere una reconciliación en la humanidad, en nuestro corazón, es decir, resolviendo el conflicto humano. ¿Dónde opera ese conflicto? En el corazón. Y Dios quiere sanarnos de esa área. Amén. Mis hermanos, yo les dejo estas citas ahorita por el momento. Seguimos posteriormente en estas cápsulas. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Reflexionemos, meditemos en esto y sepamos que Dios desea ayudarnos en poder verdaderamente establecer su reino, pero porque podemos orar. Y cuando estemos orando, dice ahí, si ahí te acuerdas que tienes que perdonar, perdona. Porque si tú no perdonas, tampoco el Padre te perdonará. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. La paz de Dios sea en sus hogares.